Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a dar continuidad al tema de disciplina con amor, como lo vimos en la ocasión pasada, pues la primera parte. Vamos a continuar. El libro, para aquellos que no estuvieron en la sesión pasada, pues bueno, estamos retomando esta temática del libro Disciplina con Amor, cómo poner límites sin ahogarse en la culpa. La autora es Rosa Barocio. Y bueno, pues hemos descubierto una riqueza en cuanto a la información que nos proporciona este libro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, verdad, en el día de hoy? Primero, retomar el objetivo, como ya se los hemos comentado desde la ocasión pasada, y bueno, yo creo que en todas las conferencias que hemos tenido, nuestro objetivo es brindarles a ustedes como papás nuevas herramientas, y quizá a lo mejor no son nuevas porque ustedes ya las tienen, ¿verdad? Pero sí muchas veces en el día a día, en el ir y venir, pues se nos olvida y vaya, como que sacamos recursos que ya tenemos aprendidos sin darnos cuenta que a lo mejor no son tan buenos. Entonces el objetivo es recordar estas herramientas, o si no las conocíamos, pues vaya ahora sí que adquirirlas. ¿Para qué? Para mejorar el proceso de crianza y formar personas con autoestima, seguridad y confianza en sí mismos, ¿verdad? Yo creo que si todos pensamos en nuestros hijos, pues los queremos ver así, ¿verdad? Que sean niños, que tengan autoestima, que sean seguros y que tengan confianza en sí mismos. ¿Qué vamos a retomar el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver algunas actitudes equivocadas que como padres, vaya, otra vez lo voy a volver a repetir, consciente o inconscientemente tomamos durante el proceso de crianza, ¿verdad? Una de ellas es la sobreprotección. Y bueno, aquí tenemos los dos extremos, ¿verdad? Por un lado podemos tender a sobreproteger a nuestros hijos, o bien nos vamos al otro extremo completamente opuesto, ¿verdad? Al abandono. Otro aspecto es las expectativas cerradas que podemos tener y la comparación. Por ahí ya desde la ocasión pasada, pues son temas que se han estado tocando, a lo mejor no tan detalladamente como lo vamos a ver hoy, pero que sí ya los habíamos mencionado. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con el primero, que es sobreproteger o abandonar. Y bueno, aquí acompañamos el título con una frase que desde mi punto de vista pues ilustra muy bien, ¿verdad?, estas dos posturas, perdón. Dice, si los padres que abandonan dejan que el niño conduzca cuando aún no tiene edad, los padres sobreprotectores no ceden jamás el volante. Aquí la autora pues hace una analogía precisamente con conducir un vehículo, ¿verdad? Y muy acertadamente, creo que es muy ilustrativa, nos muestra incluso el hecho de pensar, ¿verdad? ¿Qué consecuencias traería? Imagínense, ¿no? Si yo le dejo a mi niño que conduzca el vehículo cuando no tiene la edad, hablando de tamaño, ¿verdad? De que no alcanzan los pedales, ni hablando de madurez, entre otras cosas. O sea, si no tiene la edad, ¿qué es lo que va a suceder, no? ¿A dónde va a ir a parar? Y por otro lado, la postura que está al extremo, los padres sobreprotectores no ceden jamás el volante, ¿verdad? Que es lo contrario, el hijo cuando ya está en edad, ya es maduro, es capaz de hacerse responsable de sí mismo, pues no lo dejamos, ¿verdad? Que se haga responsable de su vida y queremos seguir conduciéndola, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. El niño necesita que el padre esté en el asiento de enfrente para dirigir y tomar las decisiones convenientes, pues son ellos los que tienen la madurez para conducir. Y bueno, aquí nos da como la pauta, ¿no? O sea, ¿quién es el que debe ir al volante? Pues el papá o los papás, ¿verdad? Ellos son los que tienen la madurez para dirigir y tomar las decisiones. Los hijos van atrás, ¿verdad? Ellos van siguiendo o se van a dejar conducir por los papás. Y bueno, ¿qué sucede cuando el padre asume su papel de adulto y realmente le da a su niño o a sus hijos esta seguridad y protección que ellos necesitan? Entonces, ¿qué sucede? Pues el niño se relaja, ¿verdad? Y se dedica únicamente a qué? Pues a lo que debe hacer, a crecer y explorar el mundo, ¿verdad? Si hacemos la analogía nuevamente y quizá recordamos, ¿verdad?, nuestra infancia, que tuvimos la oportunidad de salir de paseo, viajar con nuestros papás,
podemos recordar esa sensación, ¿no? De que pues tú vas atrás en el carro, te duermes, como dicen, ¿verdad? Que el mundo ruede, el papá y la mamá van manejando y tú como hijo confías plenamente, ¿verdad? En que no va a suceder nada. Simplemente te dedicas a disfrutar el viaje. Bueno, pues eso es lo que deberíamos de propiciarles a nuestros hijos, ¿verdad? Ese espacio en el que ellos puedan vivir con tranquilidad y únicamente dedicarse a lo que les corresponde, ¿verdad? Asumir nuestro papel como adultos maduros y responsables. Y bueno, pues ¿qué vamos a conseguir? Niños felices, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos con nuestros hijos? Y bueno, vamos a ver la primera postura, que es el abandono, y nos vamos a dar cuenta que el abandono se puede vivir de diferentes formas. Cuando escuchamos la palabra abandono, generalmente pensamos, híjole, pues el papá los dejó, ¿no? Los abandonó, se fue. O al revés, la mamá dejó al papá con los hijos y se fue con otro, ¿no? Los abandonó. Pues vaya, en el caso extremo, eso es abandono. Pero nos vamos a dar cuenta que a pesar de que esté papá y mamá, nuestros hijos pueden estar sufriendo abandono, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Los papás confundimos inteligencia con madurez. Los vemos a los niños y a veces nos ocurren cosas en relación a las actitudes que ellos pueden tener y decimos, mira qué inteligente es el niño, ¿no? Como lo típico, yo creo que a muchos quizá nos ha sucedido, ¿no? Que corregimos a nuestros hijos de una forma y luego ellos tratan de corregirnos de la misma manera, ¿no? Un ejemplo, yo le estoy hablando a mi niño para que recoja los zapatos que dejó por ahí regados y los deje en su lugar. A ver, fulanito, ven, hay que guardar los zapatos. Y el niño, pues por allá anda, no nos hace caso. Entonces, ¿qué hago? Te voy a contar 3 y a las 3 es porque ya tienes que dejar los zapatos en su lugar. Fulanito a la 1, a las 2 y a las 3. Y ahí viene el niño corriendo y los acomoda, ¿no? ¿Y qué pasa después? No sé, pasaron los días y resulta que el niño nos está hablando, mamá esto, mamá, y nosotros andamos ocupados, ¿no? ¿Y qué nos dice? Lo mismo, mamá, te voy a contar hasta 3, a la 1, a las 2 y nosotros hasta nos causa gracia, ¿no? Mira, qué listo me la aplicó, ¿no? Decimos. Y estamos confundiendo ahí la inteligencia con la madurez, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como mi niño es muy listo, como mi niño es muy inteligente, dejo que tome decisiones que no le corresponden. Y obviamente, como no son buenas decisiones, acabamos regañándolos, ¿verdad? Cuando están sufriendo las consecuencias. Entonces, para nosotros es muy cómodo. ¿Por qué? Porque nos estamos deslindando de una responsabilidad, pero para los niños es algo injusto. ¿Por qué? Porque estamos poniendo sobre ellos un peso que no pueden cargar. Entonces aquí es muy importante que asumamos nuestro papel como padres y que distingamos, ¿verdad? ¿Qué sí puede decidir mi hijo? ¿Qué no le toca decidir, verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Pues le soltamos el volante por lo mismo y luego pues les hacemos pagar las consecuencias cuando chocan. Entonces dejar que el niño dirija y conduzca su vida lo coloca en el extremo del abandono. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección hacia dónde ir, ¿verdad? Le estamos dejando que él solo decida cuando ni siquiera tiene un criterio ni la madurez para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, aquí quise yo poner estas dos imágenes en relación a, bueno, aquí está la niña sola, ¿no? Viendo la televisión, no hay nadie, sobre todo por esa cuestión, ¿no? De que está sola. Entonces, el niño que va solo haciendo lo que le place, ¿por qué? Pues porque precisamente no hay quien le dé un rumbo, pues al final tenemos aquí la otra imagen, ¿verdad? De estos jóvenes que sí están muy divertidos, pero bueno, aquí la mano nos indica a lo mejor que hay un consumo de drogas, ¿verdad? Se perdió el control. Entonces, si nosotros no le damos dirección a nuestros niños desde pequeños, van a ir sin rumbo y cuando estén en una edad en la que quizá ya están en la vida adulta, en la adolescencia, pues imagínense, si nunca hubo un rumbo o una dirección, pues en ese momento tampoco lo va a haber o va a ser muy difícil que ellos logren tener esa dirección adecuada. Y bueno, otra forma de abandono, pues son los padres permisivos, ¿verdad?
El padre permisivo es un ejemplo del padre que abandona a sus hijos. ¿Por qué? Porque está presente físicamente, pero no toma el papel de adulto. Entonces deja que el niño haga lo que quiera y en realidad pues lo está abandonando. Está muy ligado a lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿verdad? El niño no tiene dirección, el papá con tal de evitar problemas, evitar conflictos, quizá está cansado de venir de trabajar, tiene mucho estrés, muchas cosas en la cabeza como para estar lidiando, ¿no? Con el niño. Entonces, ¿qué hace? Pues prefiere, sí, ándale, pues hazlo. ¿Quieres esto? Sí, ándale, pues agárralo. O te lo compro ya, o sea, para evitar problemas, ¿no? Y es lo mismo, hay falta de dirección y por lo tanto pues hay un abandono porque nadie le está dando al niño ese acompañamiento que necesita, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto también importante es el abandono emocional, ¿verdad? Todos los niños tienen necesidad de sentirse amados, pertenecidos, de estar, de convivir, de jugar. Nos piden atención y muchas veces a gritos, aunque no lo vemos. Necesitan contacto físico y verbal con sus papás, ¿verdad? Esa es una necesidad que por naturaleza tienen los niños. Pero ¿qué sucede? Bueno, pues nosotros los adultos estamos muy ocupados. Ya lo veíamos en la sesión anterior, ¿verdad? Sí, no está mal que tengamos metas que queramos alcanzar a nivel laboral, a nivel profesional, en la cuestión económica, pero lo que sí está mal es que nuestras prioridades, o más bien que nuestros hijos no sean una prioridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sustituimos nuestra presencia porque nosotros andamos ocupados, ¿verdad? Queriendo alcanzar otras cosas. ¿Con qué sustituimos nuestra presencia y nuestra atención? Pues con cosas materiales y con otras personas, ¿verdad? Le compro el juguete que quiere, lo llevo a donde quiere, o en este caso, bueno, si yo no puedo estar con mi hijo, con mi hija, porque tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, muchos compromisos, pues bueno, hay una nana que lo va a acompañar o los abuelos, ¿verdad? Que nunca fallan, la tía, etcétera. Entonces, es cierto, a veces la cuestión laboral y ocupacional nos impide darles a nuestros hijos toda la atención que quisiéramos. Más sin embargo, hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿verdad? Y qué bueno que haya personas cercanas a nosotros que nos puedan apoyar, pero nadie va a sustituir el papel que nosotros como padres o el papel que a nosotros como padres nos toca desempeñar, ¿verdad? Por muy cariñosa que sea la abuela, es la abuela, no es la mamá. Por muy amoroso que sea el abuelo, es el abuelo, no es el papá. Y el niño, aunque tenga mucho amor de su abuela, de su tía, de su abuelo, va a tener por ahí ese vacío o esa carencia afectiva por parte de mamá o por parte de papá, ¿verdad? Si nosotros no se lo brindamos. Y bueno, otro aspecto también que está ligado a este abandono emocional, que vaya, no nada más se torna en este aspecto físico o en querer llenarlos de cosas materiales, está también esta parte del acompañamiento emocional que nuestros hijos necesitan, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si yo como papá he tenido una infancia dolorosa y nunca he trabajado en mi historia personal, en esas vivencias, buscado ayuda profesional, si es que es el caso de necesitarlo, pues bueno, imagínense, ¿qué voy a hacer con las emociones de mi hijo? No voy a saber qué hacer con las emociones de mi hijo, ¿no? Entonces, como adulto o como padre, me voy a sentir incapaz de atender a mi hijo, ¿no? O a mis hijos. Y consciente, o vuelvo otra vez a la palabra, ¿verdad? Inconscientemente me retiro emocionalmente de ellos. ¿Por qué? Porque mis heridas están abiertas todavía, ¿no? Y de alguna manera las heridas, las emociones que ellos tienen, pues las proyecto en mis vivencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues los niños crecen solos, sin comprender el porqué, ¿verdad? De ese abandono y de alguna manera también aprenden a reprimir, a evadir, a pues no querer escuchar o sacar esos sentimientos, ¿verdad? Y bueno, estos niños que van creciendo abandonados, pues tampoco van a poder relacionarse de una manera sana cuando tengan sus propios hijos, ¿verdad? A menos que busquen ayuda y se propongan precisamente romper con esa cadena, ¿no?
curar y llenar esos huecos emocionales. Aquí tenemos esta imagen, no es el ciclo. Podemos ver la imagen central aquí, está el niño con el papá, y bueno, pues el papá vean la manera de corregir, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues este niño crece, se hace adolescente, acá ya es un adolescente ya llegando a la vida adulta, ¿y qué va a pasar? Pues cuando él se convierta en un adulto, pues va a repetir el mismo patrón, ¿no? Entonces, qué importante es que, pues vaya, si yo como adulto soy consciente de mis carencias o de mis debilidades o de mi necesidad de trabajar en mi historia personal, pues hay que ponerlos a trabajar en ese aspecto, ¿verdad? ¿Para qué? Para romper esa cadena y evitar, ¿verdad?, que se siga prolongando o propagando en nuestros hijos. Y bueno, ahora vamos a la otra parte, ¿verdad? Ya vimos esto que tiene que ver con el abandono, ahora vamos al otro extremo que es la sobreprotección. Vamos a ver aquí, bueno, que hay diferentes causas, ¿verdad?, por las que los papás tendemos a sobreproteger a nuestros hijos. ¿Qué características tiene la sobreprotección? Bueno, los papás adoptamos la tarea de controlar la vida de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué significa sobreproteger? Pues que los padres vamos a hacer por nuestros hijos, ya sean niños o jóvenes, lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Fíjense, esta es una regla que nos pudiera ayudar a identificar, a ver, yo como papá estoy siendo sobreprotector o no, ¿verdad? A ver, lo que le estoy apoyando a mi hijo a hacer, ¿él ya lo puede hacer por sí mismo? Sí, si ya lo puede hacer por sí mismo, entonces hay una alerta, ¿verdad? No tiene necesidad de que lo ayude quizá. Y hablando también pues de un joven, ¿verdad? Entonces es como un parámetro. Y bueno, ¿qué sucede cuando nosotros como papás sobreprotegemos? Fíjense lo importante, estamos matando el instinto natural que tienen nuestros hijos de crecer y de ser ellos mismos. Fíjense y bueno, ahorita más adelante también lo vamos a ver, ¿no? La trascendencia que tiene esto de la sobreprotección. Y bueno, aquí viene precisamente, ¿no? ¿Cuál es el precio de la sobreprotección? Acaba con la voluntad del niño o del joven, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es la voluntad? La voluntad nos permite realizar nuestros proyectos y sueños. Es una fuerza interior que nos mueve a lograr lo que nos proponemos y hace realidad, ¿verdad? Que se concrete aquello que deseamos. Pero ¿qué sucede cuando el papá o la mamá, precisamente lo que veíamos, ¿verdad?, suple o quiere hacer lo que le corresponde al hijo? Pues bueno, estamos matando esa fuerza, ¿verdad?, esa voluntad en ellos. ¿Y qué va a suceder? Pues que el niño y el joven se hace dependiente, desganado. Digo, aquí está una palabra que se oye fuerte, inútil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se atiene si mi niño ya es capaz de poner su ropa sucia en el bote, pero pues no lo voy a molestar. Yo, aunque la deje tirada, yo voy, la junto y la pongo. O sea, ¿qué sucede con el niño? Pues él sabe que hay alguien que lo va a hacer por él, entonces se atiene ¿verdad? Y bueno, esa es una tarea muy sencilla, el colocar la ropa sucia en el bote, ¿no? Pero si vamos pensando más bien a largo plazo, o sea, imagínense, esas tareas sencillas después se van a convertir en tareas que van a implicar un sentido más grande de responsabilidad que ellos no van a ser capaces de hacer. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros hemos estado generando esta dependencia, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues esto obviamente genera falta de confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera también le estoy mandando otro mensaje, ¿verdad? Si yo hago las cosas por ti, es porque tú no puedes. Fíjense el mensaje tan grande que le estamos mandando a nuestros hijos. No confío en ti, no lo vas a hacer bien, por eso lo hago yo. Entonces eso, igual, ¿verdad? No somos conscientes pero va generando ese otro mensaje en ellos. ¿Y qué va a suceder? Pues el niño o el joven pierde confianza y llega el punto o el momento en el que no se anima a hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo, ¿verdad? Desconfía, piensa que no es capaz porque está acostumbrado a que alguien lo haga por él, ¿verdad? Entonces, vean aquí esta frase precisamente para reforzar lo que acabamos de mencionar. La autoconfianza es el resultado de estarse constantemente afirmando
a través de sus logros. Si yo quiero que mis hijos, lo veíamos ahorita en el objetivo, ¿verdad?, sean personas que confíen en sí mismos, pues precisamente tienen que estarse autoafirmando continuamente. ¿Y cómo lo van a hacer? Precisamente a través de sus pequeños logros, ¿verdad? El hecho de que el niño sea capaz de recoger su plato y llevarlo al lavabo, de que el niño sea capaz de ayudar en algunas responsabilidades como tender su cama, acomodar sus juguetes, recoger la ropa, a lo mejor los que ya están más grandecitos hacer la tarea sin que uno les esté diciendo, vaya, ese tipo de tareas sencillas, aunque para nosotros sea algo simple que no implique mucho, para ellos sí, y es un gran logro el que ellos vayan precisamente viendo que lo pueden hacer y se llenan de satisfacción. Yo creo que todos los papás hemos tenido la experiencia cuando nuestros hijos se acercan felices, mira, lo hice, y nos enseñan, ¿no?, la torre que construyó con los bloques, cuando hay algo que están intentando muchas veces y por fin lo logran hacer, es una satisfacción grandísima. Entonces, imagínense, si yo como papá hago lo que a mi niño le corresponde hacer, pues le estoy quitando esa, vaya, ese regalo de poder sentir esa satisfacción que va a estar afirmando su autoconfianza. Entonces, qué importante es pues dejarlos, ¿verdad?, que ellos hagan las cosas por sí mismos. Y bueno, si yo le quito a mi hijo ese regalo o esa posibilidad, pues entonces no va a experimentar el éxito, ¿verdad?, de probar que sí es capaz de hacer las cosas, ¿verdad? Por el contrario, va a crecer creyendo que siempre va a necesitar apoyarse de un adulto para que le resuelva los problemas, ¿verdad? Y entonces se convence de su falta de valor y de aptitud. Lo ideal que es, bueno, pues que el niño sea quien busque diferentes soluciones a sus problemas en lugar de que nosotros tratemos de resolvérselos. Hay que enseñarles a pensar en lugar de nosotros pensar por ellos, ¿verdad? Lo que ya les decía, dejarlos, ¿verdad?, que resuelvan. Y bueno, ¿cuáles son las causas de la sobreprotección? Son muchas. Aquí vamos a mencionar algunas, ¿no? La autora menciona algunas. Por ejemplo, confundimos la sobreprotección con amor, ¿no? Es que amo tanto a mi hijo que no quiero que le pase nada, ¿no? Y me convierto en sirviente de mi hijo, ¿no? Considero o creo que mi tarea es evitarle cualquier molestia, cualquier decepción, cualquier frustración, ¿no? Entonces, ante cualquier problema, ante cualquier contratiempo o agravio, ¿qué hago? Pues salgo, ¿no?, ahí a la defensiva. ¿Para qué? Para que sea lo menos doloroso posible, ¿no? Trato de evitar que sufra. Entonces, pues bueno, sabemos que el sufrimiento es parte de la vida, precisamente de la madurez, de las experiencias que necesitamos vivir. Entonces, confundimos sobreprotección con amor. Otro es porque la sobreprotección me da una razón de ser, ¿verdad? Los padres consideramos que nuestros hijos son el propósito de nuestra vida, es decir, hay muchos que piensan que es que yo vivo por mis hijos, ¿verdad? Y nos toca escuchar, es que mis hijos son mi razón de ser, yo trabajo por mis hijos, todo por mis hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si no estuvieran sus hijos? Pues no hay entonces una razón para vivir, ¿verdad? Ni ser. Entonces, como el hijo es el que me está dando el propósito de vida y la razón de vida, ¿qué va a pasar si mi hijo crece y se hace independiente? Pues ya mi vida no tiene sentido, mi existencia queda vacía. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Menciono mucho esta palabra, consciente o inconscientemente estoy creando razones para hacerle indispensable. O sea, es necesario para mí como adulto que mi hijo me necesite siempre. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pues no tengo una razón para vivir, ¿no? Y bueno, pues un hijo que nunca logra independizarse, ¿qué significa? Pues que nunca va a lograr su completo desarrollo como persona. Logramos desarrollarnos cuando en libertad podemos escoger nuestro propio destino, ¿verdad? ¿Y qué sucede con estos hijos a los que estamos continuamente sobreprotegiendo? Pues bueno, llegan a una vida adulta y pues es lo que llamamos los hijos parásitos, ¿no? O sea, que no pueden vivir por sí mismos y que necesitan
del apoyo y de la ayuda, hablando en un sentido no positivo, porque claro, un hijo nunca va a dejar de ser hijo y siempre va a necesitar nuestro apoyo, ¿verdad? Pero hay de apoyos a apoyos, ¿no? Entonces aquí, bueno, tenemos en la imagen, ¿no? El hijo que necesita que papá siempre le esté dando dinero, que le preste el carro, o el hijo que no es capaz de vivir por sí mismo, ¿no? Y aquí pues tenemos la otra imagen contraria, los hijos que han crecido como personas en esa libertad, pues bueno, que son profesionistas y que logran ser autónomos e independientes. Y bueno, otra causa de la sobreprotección es que la sobreprotección nos permite controlar, ¿verdad? La persona controladora se resiste a aceptar los cambios de la vida. ¿Qué más bien es lo que busca hacer? Pues busca más bien que la vida se acomode a sus preferencias, ¿verdad? A sus necesidades. No soporta la inseguridad de lo impredecible, ¿verdad? Sabemos que en esta vida pues hay cosas que por más que planeemos no van a resultar como son. Entonces son personas que siempre quieren tener el control, ¿verdad? Y de alguna manera saber qué es lo que va a pasar o evitar, ¿verdad? Lo que no quieren que suceda. Entonces, ¿qué pasa? Pues tratan de ordenar todas las variables, ¿no? De dirigir la vida de los hijos como ellos creen que es de la mejor forma, ¿no? No les dan esa libertad y por lo tanto pues están controlando sus pasos, sus decisiones. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera todo resulte como ellos quieren o como ellos esperan. Y bueno, este padre que controla independientemente la causa, decide todo por sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿A dónde vas a ir? Que si vas a tomar clases extraescolares, pues yo decido qué. Quiero que aprendas inglés, quiero que vayas a natación. Entonces, no le dejan al niño o al joven la opción de decidir y con esto que están haciendo, pues aniquilando su individualidad, ¿verdad? Porque el hijo está haciendo lo que el papá o mamá quiere, no lo que él quiere. Le están impidiendo conocerse y seguir, vaya, su esencia, ¿no? Sus deseos. ¿Y qué sucede? Pues el hijo se convierte en una copia de papá o de mamá, ¿no? Y pierde su esencia. Y generalmente sucede que lo que a más miedo le tenemos que suceda, pues es lo que sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos provocando, lo estamos generando con esa asfixia que le estamos dando a nuestros hijos. Y bueno, pues el control de los padres puede ser según su temperamento. Aquí la autora nos maneja este tipo de temperamentos. Sabemos que hay diferentes clasificaciones o posturas en relación a esto. La autora maneja estas que ya tienen su tiempo. Y bueno, nos dice que una persona que tiene un temperamento colérico usa la fuerza, las amenazas, el enojo y la intimidación, ¿verdad? Para controlar, ¿verdad? Suelen ser los papás amenazadores. Si no haces esto, te hago esto, ¿no? Que tratan de mantener el control de los hijos intimidándolos, atemorizándolos, ¿no? Por otro lado, quienes tienen el temperamento melancólico lo manejan de manera más sutil, ¿verdad? Es algo más difícil de descubrir porque usan la manipulación, ¿verdad? Y al final pues hacen sentir culpables a los demás, en este caso a los hijos, de tomar cierta o cual decisión. No sé, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer una mamá que llega de trabajar, está cansada, el hijo ya es adolescente, planeó salir con sus amigos en la tarde al cine y bueno, pues está mamá en casa, está el hijo en casa y ¿sabes qué, mamá? Pues voy a ir con mis amigos al cine, vamos a salir. Y la mamá pues no quiere que se vaya, ¿verdad? Quiere que se quede. Entonces, ay, hijo, tan cansada que estoy y como que me estoy sintiendo mal, ¿me vas a dejar sola? ¿Y qué tal que me pase esto? Entonces, ¿qué sucede? Pues no está siendo intimidante ni recia, ¿no? Sutilmente está tratando de controlar y manipular hasta que finalmente pues puede que logre su objetivo. Bueno, pues me quedo, ¿no? Para acompañarte. Y bueno, por otro lado está el temperamento flemático, que es una persona que es muy inflexible, tiene rutinas inalterables e insiste en hacer todo por sus hijos, ¿verdad? Son personas que todo, vaya, tiene que ver con esta parte del control, ¿verdad? Vas a hacer esto, te voy a llevar a tal lugar y no hay espacio para otra cosa, ¿verdad? Quieren tener todo el control.
Y el sanguíneo es aquel que ve a sus hijos como una extensión de sí mismo, es decir, como se ve mi hijo es como la gente me va a ver a mí, entonces tengo que cuidar las apariencias, tanto mías y sobre todo de mis hijos, ¿no? Entonces, cómo los visto, cómo los peino, cómo andan, es que si lo ven todo desarreglado, ¿qué van a decir de mí, ¿verdad? De la mamá? O sea, ¿cómo trae el niño así, etcétera, ¿no? Entonces, vean, son, según los temperamentos, pues formas de controlar, ¿verdad? Y que de alguna manera aquí pues se establece un poco la causa, ¿verdad? El sanguíneo pues controla para cuidar apariencias. Entonces, bueno, cuando controlamos a nuestros hijos los condenamos a quedarse permanentemente inmaduros, ¿verdad? Porque no son capaces de pensar por sí mismos, de actuar por sí mismos. Y en vez de controlar, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a confiar, ¿verdad? En nosotros mismos y en ellos. Sobre todo en ellos, vean que son capaces de tomar buenas decisiones. Y bueno, aquí está otra causa, ¿verdad? De la sobreprotección, también el miedo. Hay muchas causas, ¿no? Para tener temor, y es que ahorita andan robando niños y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Y dices, no, pues ya ni a la calle quiero salir, ¿no? O si voy a la calle, te agarro de la mano y no lo dejo ni que voltee para ningún lado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como padres no contaminemos el amor que les tenemos a nuestros hijos con ese miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede llevar a tomar decisiones por ellos y va lo mismo, ¿eh? No les permitimos responsabilizarse de sus vidas. Y el hecho de que nosotros estemos proyectando nuestros miedos sobre ellos, nuestros temores, al final lo que vamos a conseguir es que ellos asuman esos miedos y esos temores como propios, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues imagínense, o sea, la vida que van a vivir, ¿no? Eh, como una cadenita, ¿no? De la historia que nos platican, ¿no? Voy a poner un ejemplo. No sé, mi abuelita preparaba de tal o cual forma la comida o, y no se utilizaba la cazuela de tal manera que porque la bisabuela le dijo que si no lo hacía de esa forma no le iba a salir, ¿no? Y luego mi abuelita le enseñó a mi mamá que para preparar cierto platillo pues tenía que poner así la cazuela porque si no, pues no salía. Y luego mi mamá le enseña a la hija y total que la hija lo hace como le dijo su mamá, pero ni siquiera sabe por qué, ¿no? Entonces, simplemente repetimos el patrón sin saber la causa. Entonces, vaya, les quiero dar ese ejemplo precisamente para ver si yo estoy proyectando sobre mi hijo miedos, pues el miedo a lo mejor hubo algo que a mí como adulto en mi infancia o en algún momento de mi vida me lo ocasionó, ¿no? Y yo sigo cargando con él. Yo lo proyecto sobre mi hijo y bueno, pues mi hijo realmente no tiene una causa para tener ese temor, pero como ya lo proyecto y llega el punto en el que hasta él lo asume como propio, pues imagínense, o sea, es un miedo infundado que ni siquiera sabe por qué, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues qué importante es también el cuidar esta parte. Y bueno, la otra que está ligada al miedo también, pues la desconfianza, ¿verdad? Desconfianza hacia nuestros hijos. Es que no lo va a hacer bien, es que siempre tira el agua, es que mejor yo se la sirvo, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos confiando en ellos. Y bueno, el niño que no ensaya, pues no aprende. Recuerden que los niños aprenden por repetición. Poco a poco van logrando un control en su cuerpo, en sus movimientos, y es lógico y es normal y natural que al principio pues muchas cosas no les salgan, ¿no? A la perfección como nosotros quisiéramos, pero si no los dejamos que practiquen y que ensayen, pues imagínense, menos lo van a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues el niño se siente inútil, ¿verdad? Y se siente dependiente, se siente incapaz de hacer las cosas y esta sensación y esta experiencia se proyecta en su vida, ¿verdad? En esos pequeños detalles, es que no puedo servir el agua, es que se me tira, entonces soy incapaz, no puedo. Y esto se traslada también a la forma de vida, ¿verdad? El niño se siente incapacitado para hacerle frente a la vida y después a los problemas, ¿no? Entonces, en vez de
de desconfiar, perdón, en las capacidades, ¿qué hay que hacer? Pues hay que capacitarlos, ¿ve? Hay que darnos el tiempo y tener la paciencia para que aprendan. A ver, si yo estoy viendo que mi niño no sabe servirse el agua, pues vamos a practicar. A ver, mira, aquí te pongo una charola, aquí está el vaso, toma la jarra, vacíalo, vuélvelo a vaciar una y otra vez. Hay que ser pacientes con ellos. Y bueno, esta parte del libro, estos versos, se me hicieron muy bonitos precisamente porque yo creo que todo padre, pues muchas veces estamos en esta disyuntiva, bueno, o sea, pues quiero encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cómo llegar al punto en el que ni sobreproteja ni abandone? ¿Verdad? Entonces se me hizo muy bonita y se las quise compartir. Dicen, el amor están implícitos estos dos gestos, acoger y soltar, ¿verdad? Y bueno, yo creo que, como les digo, es lo que todo padre en muchos momentos pensamos, ¿cómo proteger sin acobardar? ¿Cómo sostener sin asfixiar? ¿Cómo ayudar sin invalidar? ¿Cómo estar presentes sin imponernos? ¿Cómo corregir sin desalentar? ¿Cómo guiar sin controlar? Y cómo amar y dejar en libertad. Yo creo que, pues digo, no hay recetas, sí hay pautas como por ejemplo las que nos da este libro para poder lograr ese equilibrio, pero sobre todo en la práctica y en la vida diaria es como vamos a ir lográndolo, ¿verdad? Si no lo trabajamos o si no nos hacemos conscientes de que lo queremos hacer y precisamente pues lo hacemos en los diferentes momentos que tenemos de convivencia con nuestros hijos, pues vaya, nunca vamos a llegar al equilibrio, ¿verdad? Si no lo empezamos a trabajar. Vamos a tener nuestras fallas, sí, pero yo creo que precisamente en ese esfuerzo continuo es como lo vamos a ir logrando. Y bueno, también ya al final de este apartado nos comparte la autora en relación a los niños que nacen con capacidades diferentes, ¿verdad? Y aquí nos menciona, pues bueno, cómo muchas veces se tiende a sobreproteger a los niños y de por sí, vaya, un niño que tiene todas sus capacidades, hablando en el sentido extensivo de la palabra, tendemos a sobreproteger, pues imagínense, ¿no? Un niño que puede nacer sin piernas, sin brazos, qué importante es evitar, ¿verdad?, la sobreprotección. Y bueno, estos niños, al igual que todos, necesitan que los alentemos para ser mejor y mayor esfuerzo para vencer sus limitaciones, ¿verdad? Y así desarrollar su potencial al máximo. Es cierto que a mayor limitación hay un mayor esfuerzo, pero también es mayor la satisfacción que van a obtener estos niños al ir viendo sus logros, ¿verdad? Y podemos ver muchos ejemplos de personas que han tenido capacidades diferentes y que sin embargo son personas exitosas. El hecho de no contar con, vaya, todos los recursos no significa que no puedan tener el éxito. Entonces, la sobreprotección que hace, pues únicamente está subrayando, está haciendo notar más la limitación física o cualquier limitación que se pueda tener. ¿Y qué sucede? Pues esto invalida emocionalmente a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Porque voy a lo mismo, ¿cuál es el mensaje que yo le estoy dando al niño o al joven? Con la sobreprotección, pues le estoy diciendo, no puedes, no eres capaz, ¿verdad? Entonces, por el contrario, estos niños, estos jóvenes necesitan de nuestro cuidado y de amor, ternura y entereza. Se apoyan en la confianza y en la aceptación, ¿verdad? Qué importante es hacerles sentir que confiamos en ellos y que los aceptamos como son, porque así esto les va a generar seguridad y confianza, y al mismo tiempo el coraje y la fuerza para precisamente experimentar ese sí puedo, ¿verdad? Esa fuerza de voluntad de querer esforzarse y sobre todo la satisfacción de ver sus logros. Y bueno, ya para terminar, creo que esta ya es la última de este apartado. La sobreprotección es un amor contaminado de miedo, control, arrogancia, autoimportancia y desconfianza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás o como padres? Depurar nuestro amor,
¿verdad? Es decir, tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestras limitaciones. ¿Para qué? Pues para iniciar un proceso de crecimiento personal. ¿Para qué? Pues para no heredarles a nuestros hijos nuestras frustraciones, nuestros sentimientos y nuestros miedos, ¿verdad? Y aquí por eso puse estas dos imágenes. Vaya, una mujer reparando su corazón, ¿para qué? Pues para poder ofrecerlo completo, ¿verdad? A sus hijos. Y bueno, ya para reflexionar, les dejamos estas preguntas que es muy importante que las mediten. Pueden pausar el video y darse un espacio para reflexionar y recordar, a ver, en mi familia de origen, mis padres me sobreprotegieron o me abandonaron. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque se va a proyectar o se está proyectando en nuestra vida familiar actual. Entonces, ¿qué es muy necesario que nos hagamos conscientes? Bueno, ¿cómo fue esa dinámica familiar? ¿Verdad? ¿Y qué he hecho? O si he hecho algo yo por sanar o atender mi historia personal, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Y bueno, en mi familia actual, ¿cómo es mi manera de actuar? O sea, ¿estoy abandonando a mis hijos? ¿Qué tipo de abandono estoy ejerciendo? ¿Me considero un padre sobreprotector? Y analizar cuál es la causa de las que vimos aquí: el miedo, el querer controlar, ¿cuál era la otra? El miedo, el querer controlar, ¿no? ¿Qué es mi razón de ser? A ver, hay que analizar cuál es la causa de mi sobreprotección. ¿Por qué? Porque precisamente si yo me hago consciente de cómo estoy siendo, cómo estoy actuando con mis hijos, pues entonces voy a poder modificar. Mientras no me haga consciente, no voy a poder modificar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me doy cuenta. Bien, y bueno, vamos a continuar ahorita con la segunda parte. Ahora pues le corresponde a nuestra psicóloga Lupita esta otra parte del tema. Bueno, pues muy buenas tardes. Dando continuidad al tema, pues vamos a ver precisamente qué son las expectativas cerradas. Y bueno, ¿verdad? También este título lo acompaño con esta pregunta, ¿verdad? Y es algo que me gustaría que ustedes pues se imaginen, ¿no? ¿Cómo me imagino que será mi hijo de adulto? Puede ser que nos lo imaginemos, ¿no? Que está estudiando tal cosa, que ya es profesionista, que tiene tales cosas. Entonces, pues bueno, comenzamos con esta pregunta reflexiva. Y bueno, desde el momento en que nosotros sabemos, ¿verdad?, que vamos a ser padres, automáticamente, pues dejamos volar nuestra imaginación, ¿no? Y empezamos a soñar y estructurar, pues de acuerdo, ¿no?, a nuestras preferencias, nuestros sueños no realizados, pues empezamos a estructurar toda la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues creamos expectativas. Estas expectativas, pues, pueden ser infinitas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, ¿no? Si yo como mamá, pues, suelo ser una persona muy intelectual o muy dedicada y sé que voy a tener una hija, pues, automáticamente, pues, la imagino con esas características, ¿no? Que va a ser quizás muy lista, muy asertiva, ¿verdad? O que va a ser quizás una ejecutiva muy exitosa. Pero si quizás, ¿verdad? Yo en algún momento de mi infancia quería ser bailarina, ¿verdad? Y mis padres no me lo permitieron, no hubo ese apoyo y no lo pude lograr, pues ahora que voy a ser mamá, ¿verdad? Que voy a tener una hija, pues automáticamente me imagino a mi hija con esta profesión, ¿verdad? Y que ella va a ser una gran bailarina, que va a tener presentaciones y demás. Si en mi familia, ¿verdad? Todos los hombres, ¿verdad? Existe esa tradición que todos los hombres pues van a ser, por ejemplo, ingenieros, o que todos los doctores hay un legado, que todos los hombres de mi familia son médicos, pues por tradición familiar espero que mi hijo sea eso, ¿no? Que sea un proveniente ingeniero o que sea un proveniente doctor. Y bueno, una de las expectativas cerradas más comunes o que existen, pues es aquella, ¿verdad?, que en la que nosotros automáticamente ya tenemos la idea de que nuestro hijo siempre va a ser un alumno pues de 10, ¿no? Que siempre va a ser el alumno más inteligente. Entonces, bueno, cuando un padre ya tiene esa expectativa de que su hijo en la escuela siempre va a ser el mejor, el más inteligente,
por ningún medio él va a aceptar, vaya, observaciones o sugerencias, ¿verdad? De que el niño quizás necesita mayor estimulación en ciertas áreas y pues mucho menos va a querer aceptar este apoyo, ¿verdad? Y son estos papás que realmente si tú les das una pequeña sugerencia o le dices, ¿sabes qué, señor? Necesito, pues, vemos que el niño tiene necesita mayor estimulación en la lectoescritura y vamos a trabajar en esto, pues el papá realmente no lo acepta, ¿verdad? Él no quiere que su hijo, no acepta que su hijo realmente necesita. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella tiene esa expectativa de que su hijo es el brillante, ¿no? Que siempre es el número uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el papá se enoja, nos ignora, nunca nos hace caso, ¿verdad? Ni mucho menos se va a poner a trabajar, pues en las deficiencias que se están viendo del niño. Entonces, bueno, pues el papá cae a un estado de negación. Y bueno, ¿qué es la negación, verdad? La negación, pues es un mecanismo de defensa que los seres humanos utilizamos de forma inconsciente, ¿verdad? En diferentes situaciones o eventos que nos sucedan, ya sea o nos hayan sucedido ya sea en el pasado, en el presente o incluso situaciones que ya previmos en el futuro. Y por lo tanto, pues nosotros somos incapaces de actuar de manera racional, sana o sensata, ¿no? Porque estamos en esa postura de no querernos dar cuenta y de pues no hacer nada, de no accionar. Entonces, bueno, si un niño crece con padres en negación, ¿verdad? Que no lo apoyan porque ellos no aceptan esta situación, ¿qué es lo que sucede con el niño, verdad? ¿O cuál es su sentir? Bueno, pues el niño va a sentir que nunca va a ser suficiente para sus papás, porque no está cumpliendo con esta expectativa, ¿verdad? Así el niño se esfuerce, ponga su mayor esfuerzo, pues va a sentir que nunca es suficiente porque el papá no lo acepta. El papá simplemente lo va a aceptar cuando él sea el alumno brillante o sea el alumno número uno. Aparte, bueno, pues ellos sienten, ¿verdad? Que el hijo no es lo que no es lo que los papás esperan, ¿verdad? Porque no está cumpliendo precisamente con esa expectativa, ¿verdad? Él se va a sentir automáticamente, se va a ver, su autoestima se va a ver afectada, ¿verdad? Su integridad se va a ver afectada porque pues esas habilidades, ¿verdad? O cualidades que él tiene, pues no son suficientes para no poder ser aceptado por sus padres. Y bueno, él constantemente puede ser etiquetado por los padres, ¿no? De que es un burro, que es un inútil, ¿verdad? O que es un tonto, vaya la palabra, porque no está cumpliendo con las expectativas que ellos tienen sobre el niño. Y bueno, como papás, ¿por qué tenemos esas expectativas cerradas, verdad? ¿O por qué las creamos respecto a nuestros hijos? Pues el primero de ellos es porque pensamos que nuestros hijos nos pertenecen. Realmente no vemos a nuestros hijos como un ser humano independiente, ¿verdad? Con temperamento, con características, con habilidades e inteligencia, ¿no? Sino que nosotros lo vemos como parte de nosotros. Entonces no lo permitimos que él experimente, ¿verdad? Que sea independiente. Realmente el papá pues quiere controlar todos los aspectos de su hijo. Entonces, por ello se crea esta expectativa cerrada. La otra es porque pensamos que son una parte de nuestra extensión y afectan nuestra imagen. Y remonto un poquito a lo que mencionaba Rosy hace un momento en cuanto a los temperamentos. Realmente esto sucede, ¿no? Al papá le importa más el qué dirán de la familia, el qué dirán de ellos. Entonces, bueno, si el hijo tiene otras preferencias en cuanto a la forma de vestir, el color de cabello y demás, pues bueno, ¿verdad? Crea esa expectativa y realmente pues a los padres llegan a afectar más la imagen que tengan de ellos que la propia integridad de sus hijos. La otra es porque espero que mi hijo llene mis huecos emocionales. Y ya mirábamos hace un momento, ¿no? Si yo en la infancia tuve el sueño de ser bailarina o tuve el sueño de estudiar cierta profesión, pues por medio de mi hijo busco llenar este hueco emocional. Entonces, por ningún motivo yo como papá o mamá le permito que intente o experimente hacer otra cosa más lo que yo quería, ¿no? Nada más eso, porque de esa forma estoy llenando ese hueco emocional que se generó en la infancia. Y bueno, estos niños crecen siendo educados para complacer a otros. Realmente no les estamos enseñando
a que primeramente pues ellos se sientan satisfechos, ¿verdad? Para poder dar, sino que al contrario, simplemente se les educa para que ellos complazcan y que el otro se sienta feliz, ¿verdad? Porque si en la infancia lo hacían para complacer a papás, pues cuando sean adultos lo van a hacer con los amigos o quizás también con la pareja. Esas personas pues pierden contacto consigo mismos y con su identidad, porque siempre han vivido para complacer, ¿verdad?, a los demás, que pues ellos pues no han descubierto, ¿verdad?, esas habilidades, esa identidad, esa personalidad que ellos tienen. Generalmente pues son un blanco muy fácil para las demás personas, ¿verdad? Y las otras personas pues suelen utilizarlos a su conveniencia, son muy fáciles de poder manipular. Sus necesidades pues claramente, ¿verdad?, suelen ser ignoradas y esas con el paso de los años se convierten en heridas y resentimiento que poco a poco, bueno, pues generan esas personas que se puedan dañar tanto física y emocionalmente. Y bueno, solo nosotros podemos aliviar nuestras necesidades. El ser humano es capaz de sentirse satisfecho hasta que se ama a sí mismo, en vez de depender el amor de otro. En muchas ocasiones, ¿verdad? Los niños o personas que crecimos con esas expectativas, pues generalmente solemos ir buscando, ¿verdad?, en diferentes personas. ¿Para qué? Pues para que nos sacien, ¿verdad? Se ha saciado ese hueco, ¿verdad?, que nosotros tenemos, esa necesidad quizás de amor, de atención, de reconocimiento, pues la vamos buscando en todos lados, ¿verdad? Y nunca se es encontrada, ¿verdad? Entonces, pues nunca se va a encontrar, ¿verdad? Solamente la vamos a tener hasta que nosotros mismos como personas, ¿verdad? Como individuos, pues podamos sanar estas heridas, ¿verdad? Para amarnos a nosotros mismos y pues así poder dar, dar lo mismo hacia los demás. Y bueno, pues cuando sé que valgo y me quiero a mí mismo, pues entonces, ¿verdad? Ahora sí, el amor que recibo de mi pareja, el amor que recibo de mis hijos, de mis padres, pues lo recibo como un regalo, ¿verdad? Que puedo recibir con total gratitud y sin exigencias. Cuando me doy amor a mí mismo, pues claramente lo puedo dar a otros, ¿verdad? Porque pues no podemos dar lo que no tenemos. Si no nos amamos a nosotros mismos, pues no podemos dar amor, ¿verdad? Hasta que nos amamos a nosotros mismos, ahora sí, ¿verdad? Podemos dar este hermoso regalo, pues a las personas que nos rodean. Y bueno, hay un paso, ¿verdad? Muy pequeño de la negación a la frustración. Y bueno, ¿verdad? Cuando nuestros niños son pequeños, ¿verdad? O los jóvenes, pues aún, ¿verdad? Pues se dejan conducir dócilmente por los papás, ¿verdad? Que todavía acatan lo que el papá le dice y demás, pues se dejan conducir en las expectativas, ¿no? Realmente a veces no ponen ni siquiera, no exponen a veces ni siquiera sus necesidades porque pues se guían totalmente con lo que el papá le diga, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando este niño despierta y se da cuenta que realmente las expectativas que el padre ha impuesto en él, por ejemplo, en que estudie cierta carrera, en que se vista de cierta forma, pues quizás ya el niño ya se dio cuenta de que eso no es para él, que no tiene la habilidad, ¿verdad? Y ya despertó, o sea, ya se dio cuenta de que no, pues ahora sí, ¿verdad? Ya se dio cuenta de que no posee las habilidades de que el papá, ¿verdad?, quisiera que él tuviera, pues entonces comienza un conflicto, porque pues ya el niño o el joven pues ya comienza a imponer, ¿verdad?, aquellas necesidades o aquellas expectativas que él tiene sobre sí mismo y no las del papá. Entonces pues empieza el conflicto y comienza la frustración, ¿no? Y bueno, una expectativa cerrada pues entra automáticamente un estado de negación en el papá, ¿verdad? El papá pues se va a negar contundentemente a esta situación, ¿no? No le va a permitir al hijo que él experimente y que él sea lo que quiera hacer. Solamente pues al pasar algo muy fuerte, ¿verdad? O una situación realmente llena de frustración, pues quizás muy probablemente pues el papá se dé cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Si ya los padres se dieron cuenta de esta situación, pues comienza ya también otro conflicto entre los mismos padres, ¿no? Papá suele culpabilizar a mamá o viceversa, ¿no? Entonces comienza ahí la frustración, ¿no? Es que tú siempre le permitiste, tú siempre quisiste y es que por tu culpa, ¿verdad? Entonces comienza todo un conflicto pues en todo el sistema familiar. Y bueno, pues esta frustración dentro de la familia, estos conflictos,
pues suelen tornarse en vergüenza para los papás. Desafortunadamente, pues el niño, ¿verdad? Si es pequeño, pues él no comprende las expectativas que los papás tienen sobre él, ¿verdad? Él simplemente, pues él entiende que no está haciendo suficiente y que está defraudando a sus padres. Y bueno, pues la frustración de los padres pues automáticamente se convierte en vergüenza porque el niño no está haciendo lo que ellos quisieran que fueran. El niño asume que él es el que está mal, que es el que causa pues el enojo en sus padres. Siente vergüenza por no poder ser lo que quieren que él sea, por la decepción e infelicidad de sus padres. Y aquí hay algo muy importante. Generalmente cuando algo sucede con nuestros hijos, alguna conducta no es la deseada, ¿verdad? O no está cumpliendo con lo que nosotros queremos, pues solemos culpar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que tú eres el que está mal, el niño es el que está mal. Entonces generalizamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el niño entiende? Pues que todo en él está mal, ¿no? Que todo lo que es él como persona, con habilidades y demás, está mal. Realmente no hacemos una diferencia, que quizás la conducta, ¿verdad? O las acciones que está haciendo, pues no son las más adecuadas, sino que generalizamos y pues bueno, ¿verdad? Causa precisamente todo esto, ¿no? Causa la culpabilidad y vergüenza, pues también en el niño hacia sus padres por no estar cumpliendo lo que los padres desean que él sea. Y bueno, esas preguntas pues son para reflexionar, se las dejamos aquí también. Y esta es pues en nuestra familia de origen, ¿no? Con nuestros padres. ¿Cuáles son las expectativas que mis padres tenían de mí? Y la segunda, pues es, sus expectativas coinciden con lo que yo quería en mi vida o por complacerlos sacrifiqué mis propias ilusiones. Quizás nosotros, ¿verdad? Cuando éramos adolescentes o ya íbamos entrando en nuestra vida adulta, pues quizás queríamos estudiar otra cosa, ¿verdad? Quizás yo quería ser maestra o quería ser psicóloga, quería ser carpintero, etcétera, ¿verdad? Pero por complacer a mis padres, pues fui otra cosa, ¿no? Y ahora vivo con eso. Entonces, pues les dejamos esas preguntas a reflexión en su familia de origen. Otras, pues ahora sí, ¿verdad? Ya conociendo un poco de lo de las expectativas cerradas, ya reconociendo qué expectativas cerradas tenían nuestros padres sobre nosotros, ahora sí, ¿verdad? En mi familia actual con nuestros hijos. Vamos a identificar, pues, cuáles son las expectativas que tengo para mis hijos o para mi hijo, ¿verdad? ¿Esto en qué nos va a ayudar? Bueno, pues nos va a ayudar en ver, ¿no? Precisamente, ¿estoy haciendo que mi hijo viva lo que yo quería hacer o le estoy permitiendo que él experimente y que él viva su vida y que él identifique qué es lo que le gusta o no le gusta? La segunda es, ¿de qué manera los presiono para que cumplan con esas expectativas, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros influimos o estamos constantemente presionando para que ellos cumplan con las expectativas que yo tengo sobre ellos? Y pues continuando, entramos al siguiente tema, que es el comparar, y lo acompaño de esta frase. Insistimos en comparar a nuestros hijos con otros, pensando que así los vamos a motivar a mejorar. Y esto es algo totalmente común, ¿verdad? Sea nuestro hijo ya tenga un mes de nacido, tenga 10 años, 20 años, constantemente cuando estamos conviviendo con familiares o amigos, es algo que suele pasar mucho, ¿no? Es que mi hijo ya camina y tiene 10 meses, y es que mi hijo ya hace esto a esta edad o ya cumplió esto a esta edad. Entonces, constantemente nosotros estamos comparando a nuestros hijos con otros. Y bueno, pues antiguamente, ¿verdad? Vamos a remontar quizás a los años cuando nuestros padres eran niños, ¿verdad? Antiguamente, pues los padres se esmeraban más, ¿verdad? En educar al hijo mayor. ¿Para qué? Bueno, pues para que éste tuviera diferentes habilidades, ¿verdad? Y fuera un estuche de monerías, por así decirlo, ¿no? Que él supiera, pues, qué cosas qué se hacen en la casa, qué no, ¿verdad? Le daban ese poder de autoridad para poder decidir también con los hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué sucedía esto? ¿Qué es lo que pasaba? Pues los padres delegaban, ¿verdad? Esta responsabilidad a los hijos mayores y ellos pues de alguna forma se deslindaban, ¿verdad? De ser la autoridad sobre sus hermanos. Entonces, pues todo lo que pasaba, ¿verdad? Con los hermanos, pues ¿quién era el responsable? Pues el hermano mayor, ¿no? Entonces le delegaban a él todo esto.
Y pues, ¿cuál es el problema o el conflicto aquí? Pues es que ese hermano mayor pues crecía como un adulto en miniatura, ¿no? Y le robábamos toda esta hermosa etapa de la infancia. En lugar de que este niño, pues, ¿verdad?, se preocupara por ver con quién jugaba o a qué jugar, pues realmente sus preocupaciones y prioridades eran otras, ¿no? Era el cuidado de los hermanos. O incluso veíamos a esos hermanos mayores que tenían que salir a trabajar para darle sustento a los hermanos, porque bueno, los papás se deslindaban de esa responsabilidad y se la otorgaban a él. Entonces, pues él cargaba con toda esa responsabilidad sobre su familia y de los hermanos, y pues siempre, ¿verdad?, iba a tratar de ser perfecto, pues para sus hermanos, ¿verdad? Y bueno, cuando comparamos a nuestros hijos, les damos el siguiente mensaje. Y aquí es una alerta, yo creo que deberíamos de tener todo el tiempo antes de iniciar una comparación, ¿verdad? Y más si hacemos esta comparación en frente de nuestros hijos. Y bueno, pues este es el mensaje que se le da. Hijo, tú no tienes un valor propio, por eso necesito compararte con otros. Solo así sabrás cuánto vales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No le estamos dando a él, ¿verdad? Ese valor de que él se reconozca y que él se quiera. Le estamos dando, ¿verdad? Esa pauta para que se esté comparando con otros, pues para así saber cuánto es lo que vale. Entonces, es algo muy duro porque generalmente, pues, estas comparaciones vienen de las personas más importantes para los niños, ¿no? Que son sus padres, sus abuelos, ¿verdad? Las personas más cercanas. Y yo creo que la mayoría de las personas, pues, hemos pasado por este tipo de situaciones, y si nos remontamos a ese momento, pues nos puede causar, ¿verdad? O podemos recordar la emoción o sentimiento que vivimos en ese momento, que quizás era tristeza, era enojo. Y bueno, pues estos niños crecen entre comparaciones, aprenden a medirse cuando están con otras personas, y esto les genera una gran inseguridad. Es como si ellos en su cabecita trajeran ese chip de una cinta para medir, ¿no? Y todo el tiempo, cuando lleguen a la escuela, pues automáticamente lo primero que van a hacer es tratar de compararse con los demás niños, ¿verdad? Y ver si somos mejores que él o somos peor que él. Y aquí algo muy importante es que no nada más sucede en la infancia cuando somos niños. Eso es algo que si no lo trabajamos, es algo que va a perdurar durante toda nuestra vida. Y así nosotros ya seamos adultos, ya seamos padres, es algo que siempre vamos a estar haciendo, ¿verdad? Nos vamos a estar comparando con otras personas para saber si estamos arriba de ellos o abajo de ellos. Y esto, pues no nada más queda ahí, ¿verdad? Sino que también genera, ¿verdad?, un sentimiento y una emoción que puede ser, quizás si nos sentimos mejores que los demás, pues nos podemos sentir alegres, pero si nos detectamos que estamos abajo de otra persona, pues puede causar tristeza y más inseguridad. Y bueno, esta inseguridad se relaciona con la necesidad automáticamente de recibir amor. El niño siempre va a buscar, ¿verdad? Las personas siempre vamos a buscar de una forma u otra probar que somos los mejores, y vamos a hacer hasta lo indescriptible para recibir ese amor. Y generalmente, pues esas comparaciones, como lo decía hace un momento, pues se generan con los padres y más entre los hermanos, ¿verdad? Y es algo que sucede mucho, se los mencionamos, no puede ser como tu hermano, que es tranquilo, que es calmado, que sí hace caso, y tú no, tú siempre me das problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues comienzan las relaciones destructivas entre los hermanos. Nosotros como padres quizás no nos damos cuenta en ese momento de esa situación, pero los niños pues ya van generando sentimientos y van generando pensamientos sobre sus hermanos. Entonces, pues es aquí donde se comienzan estas relaciones destructivas por las comparaciones que hay. Y bueno, la autora hace cita de esta frase en el libro del doctor Dudol Dreyfus, que es lo siguiente: es mejor ponerlos a todos en un mismo barco. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, pues anteriormente, ¿no? Si nosotros siempre estamos haciendo comparaciones con nuestros hijos, o ponemos a alguien muy alto o ponemos a alguien pues muy abajo. Entonces, pues él hace la recomendación de poner a todos en una misma posición. Todos somos iguales, nadie es mejor, nadie es peor. Todos estamos en la misma situación donde no hay culpables.
simplemente solamente hay responsables y como familia pues vamos a buscar una solución, ¿verdad? En equipo para solucionar siempre los conflictos. No vamos a responsabilizar nada más a uno, ¿verdad? Por ejemplo, al hermano mayor, como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Que es el que cargaba anteriormente toda la responsabilidad. Aquí no os va a suceder eso. Aquí los padres pues van a ser el soporte y el apoyo de los hijos para que entre todos busquen las posibles soluciones y no se generen esas relaciones destructivas. Al cooperar todos, pues al tener todos consecuencias, entonces, bueno, pues por la misma presión de los mismos integrantes, en este caso los hermanos, pues nos van a ayudar a nosotros como papás a que ellos mismos se vayan regulando y se vayan comportando de la mejor manera, porque inconscientemente entre ellos van creando ciertas reglas de convivencia y cuidan los límites, ¿verdad? Y eso pues es mucho más efectivo que estarlos comparando o estarlos regañando todo el tiempo. Y bueno, aquí trabajamos dos cosas. La primera de ellas pues es corregir la situación que se esté dando entre los hermanos y pues les ayudamos a ellos mismos a ser leales, no traicionarse y trabajar en equipo. Y esto no nada más pues en la infancia, ¿no? Sino que si nosotros desde que son pequeños les damos estas bases, pues ya en una vida adulta ellos van a aprender precisamente esto, ¿no? Al estarse apoyando y al estarse siempre acompañando y ser leales en cualquier situación que tengan y trabajar siempre en equipo. Otro problema que surge al comparar a nuestros hijos es que ellos pues se acostumbran a estar constantemente buscando un reconocimiento externo. Él necesita siempre la aprobación de nosotros en todo momento. Y bueno, vemos esas situaciones, ¿no? Que en todo momento el niño no se va a sentir seguro de hacer absolutamente nada, ¿no? Todo el tiempo va a estar buscando a la mamá, o si va a agarrar un juguete, si va a hacer algo, siempre va a estar buscando la aprobación de alguien. En este caso puede ser de la mamá o del cuidador principal, ¿no? Puede ser la maestra de guardería, los maestros de escuela o incluso los abuelos. Entonces, vuelvo nuevamente a repetir, ¿no? Esto no nada más sucede en la infancia, es algo con lo que crecemos. Entonces, en una vida adulta, pues pongámonos en esta posición, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer este adulto? Él constantemente pues va a estar buscando reconocimiento también por todo, ¿no? Siempre va a buscar que se le reconozcan por todo lo que haga, ¿verdad? Y si no sucede con esa persona, pues va a buscar a otra y va a buscar a otra, ¿verdad? Entonces se vuelve pues un patrón, un círculo vicioso que pues para la persona pues va a ser difícil de salir y pues que le va a causar sufrimiento en su vida adulta. Cuando iniciamos una comparación entre hermanos, pues es inevitable iniciar una competencia. Lamentablemente entre la familia o los padres o los hermanos, cuando hacemos estas comparaciones o vemos que nuestros niños compiten, nos suelen causar hasta gracia. Entonces es un error totalmente, pues, inaceptable, ¿no? Porque pues se inicia esta relación destructiva, esta relación de competencia entre los hermanos, que bueno, lejos de verse y quererse como hermanos, pues no, ¿verdad? Van a ser enemigos. Entonces, esas situaciones pues son realmente muy desagradables. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo mejor? Pues debemos de tratar de ser justos con todos nuestros hijos, pero sin exageraciones, ¿verdad? Atender cuando se necesita, cada uno en sus necesidades, porque todos son diferentes, pero asegurando que todos reciban esa atención necesaria, ¿no? Que reciban ese amor de mi parte. Y bueno, pues para finalizar vamos a ver pues qué es el autocontrol en los niños, ¿verdad? O por qué es tan importante este autocontrol precisamente en relación a todo lo que hemos visto. El autocontrol, pues bueno, es la capacidad de poder posponer mis deseos y necesidades. Cuando nosotros somos bebés, ¿verdad? O somos niños, pues es cuando tenemos algún deseo o una necesidad, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un bebé que tiene hambre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llorar, ¿no? Entonces, pues está ese impulso, ¿no? Lloro pues para que me den, ¿verdad? La alimentación o pongan atención. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que él todavía no tiene un autocontrol. Pero bueno, cuando una persona ya tiene un autocontrol, pues precisamente puede esperar, ¿no? Puede decir, bueno, a lo mejor tengo hambre, pero pues puedo esperarme a comer en 30 minutos que llegue a mi casa. Entonces, vamos a ver en relación a los niños. Cuando a nosotros, a los niños, le evitamos todo tipo de molestias, ¿verdad?
Es decir, ¿verdad? No los dejamos, por ejemplo, que recojan sus juguetes, no les decimos que no, no tienen reglas en casa, no tienen límites. ¿Qué es lo que sucede? No los ayudamos a que ellos sean adaptables en cualquier situación. Quizás en casa, pues yo lo dejo que él haga lo que quiera y pues no pasa nada, ¿no? Porque está en su casa. Pero ¿qué es lo que sucede? El niño va creciendo y él va a ir llegando a diferentes ambientes, va a llegar a la escuela, ¿verdad? Va a llegar a círculos de amigos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Él va a crecer pensando que la vida se va a adaptar siempre a ellos, ¿verdad? En lugar de ser ellos los que se adapten a la vida. Entonces, pues estos niños suelen ser muy exigentes y siempre pues quieren que se haga lo que ellos quieren, porque así están acostumbrados en casa, ¿verdad? No tienen reglas, no tienen este autocontrol. Entonces ellos siempre van a exigir que la vida, las situaciones, los maestros, los amigos se adapten a ellos, a sus necesidades y a sus deseos. Pero bueno, entonces aquí entra esta importantísima pregunta. ¿Por qué es importante que los niños desarrollen este autocontrol? Y bueno, el autocontrol pues nos permite guiar nuestra vida. Imaginémonos, si nos vamos a lo largo de nuestra vida siendo impulsivos, pues ¿qué es lo que va a suceder, no? Nos vamos a meter en diferentes conflictos, no vamos a tener un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, al contrario, si nosotros desde la infancia aprendemos este autocontrol, pues vamos a planificar, vamos a pensar antes de decidir, ¿verdad? Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? De una persona en su trabajo, de un mesero, ¿verdad? Están en el restaurante y pues bueno, hay muchísimo trabajo, entonces pasa que el mesero pues dio el platillo equivocado a un cliente, ¿no? El cliente pues automáticamente pues se va a quejar porque no fue el platillo que él que pidió, ¿no? Entonces interviene el gerente a ver qué es lo que sucede. Cuando sabe esta situación, pues por la misma presión que hay muchísimo trabajo, pues quizás el gerente está estresado, que la forma en la que se comunica con el mesero pues no es la más adecuada, ¿no? En ese momento pues le da la queja del cliente, pero se lo dice de una forma intranquila, quizás hasta un punto que se está molesto y gritando. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Automáticamente, si nuestro jefe llega, ¿verdad? Con esta actitud con nosotros, ¿qué es lo que sucede? Pues nos podemos molestar, ¿no? En ese preciso momento y pues se activa, ¿no? También en nuestros sentidos de defensa, decir, no, pues, ¿por qué me grita, no? Quizás por reaccionar de la misma situación. Si esta persona o este mesero no tiene autocontrol y es una persona impulsiva, ¿qué es lo que va a suceder? Lo más probable es que él también grite, ¿no? Le responda con gritos y quizás lleguen hasta golpes o pueda perder su trabajo. Pero si es una persona con autocontrol, este mesero en ese momento pues va a entender que hay una situación de estrés, ¿verdad? Entonces, pues él puede poner una pausa en ese momento y esperar, decir, bueno, estoy yo también molesto porque me gritaron, pero no es el momento para solucionarlo. Entonces, espero un momento, ¿no? Esperamos a que los clientes se vayan, a que ya estemos solos y me acerco a mi jefe y le expreso mi sentir, ¿no? Sí sé que me equivoqué, ¿verdad? Yo como mesero acepto mi responsabilidad, pero bueno, también el que me haya gritado, pues me hizo sentir mal, me hizo sentir molesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el mesero se lo comunica de esta forma, de una forma tranquila, pues puede, ¿verdad?, aperturar a que ya haya una conversación, ¿verdad? Haya un diálogo y puedan llegar a posibles soluciones, ¿verdad? A dar una disculpa y demás. Entonces, pues bueno, cuando nosotros tenemos este autocontrol, pues evita, ¿no? Que vivamos precisamente bajo este impulso y a expensas de nuestros deseos, caprichos y emociones, ¿verdad? Si nosotros o nuestros niños los dejamos que no aprendan este autocontrol, ellos se van a ir contra la corriente, ¿no? Y van a ir a la deriva. Y bueno, pues el autocontrol también es saber distinguir, ¿verdad?, entre lo que yo deseo y es conveniente en determinada situación, porque nosotros pues podemos tener muchísimos deseos, ¿verdad? Incluso hay situaciones, ¿no? Que decimos, ay, no, pues estoy enojada, quisiera decirle esto y esto a esa persona, ¿no? Pero pues vemos que en ese momento quizás no es conveniente decirlo porque precisamente pues estamos enojados y quizás no es lo que realmente pensamos. Entonces pues no siempre podemos hacer nuestros deseos de forma inmediata. Entonces imaginemos, ¿no? Si está un conflicto entre madre e hijo,
Entonces, pues quizás la mamá en ese momento pues va a pensar 1000 cosas sobre su hijo porque está enojada y el hijo de la misma manera, ¿no? Pero si lo expresan en ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a crear más conflictos, ¿no? Va a crear pues más heridas. Entonces, pues inmediatamente no se puede saciar ese deseo, ¿no? Vamos a poner una pausa, vamos a pensar qué decir. Y bueno, ya una vez tranquilos y pensado, pues ahora sí, vamos a hablar. Y bueno, pues también el autocontrol es detenerme para elegir, ¿verdad? No lastimar a los demás por enojo, tristeza o etcétera. Es pensar, es detenernos, ¿verdad? A reflexionar un momento. Ahora sí vamos a tomarnos 10 segundos, ¿verdad? Un minuto para pensar y tranquilizarnos. Y ahora sí, ¿verdad? Ya que ya pasó todo esto, pues vamos a pensar en una posible solución. Y estas preguntas de este último apartado, pues las dejamos para reflexionar en nuestra familia de origen. Y bueno, la primera es, ¿en qué momento mis padres me comparaban? Entonces vamos a remontarnos pues en esa infancia, ¿verdad? De cuando nuestros papás, ¿verdad? O algún familiar muy querido, quizás los papás no lo hacían, pero quizás un familiar muy querido o amado por nosotros lo hacía, ¿no? A lo mejor nuestros abuelos. Entonces, pues vamos a ver en qué momentos nos comparaban. El segundo es cómo me sentía cuando me comparaban, ¿no? Qué emoción, qué sentimiento yo experimentaba en ese momento. Quizás era enojo, quizás es tristeza. Entonces vamos a identificar como segundo paso qué sentíamos en ese momento. La pregunta número 3 es, ¿con quién me comparaban y cómo me ha afectado esta competencia en mi relación con ellos y mis relaciones de amistad, afectivas y laborales, ¿no? Ya decíamos, ¿no? Las comparaciones no nada más se quedan en la infancia, sino que nos acompañan durante toda nuestra vida. Entonces, esas comparaciones, ¿cómo me han afectado a mí, ¿verdad? En mi seguridad y en mi forma de relacionarme con las otras personas. Y bueno, aquí también puede ser, ¿verdad? Que nuestro papel quizás no era el de ser siempre comparados, ¿verdad? Quizás aquí podemos identificar que nosotros éramos el modelo con quienes comparaban a nuestros hermanos o a nuestros primos o familiares. Entonces también pues vamos a identificar, ¿verdad? Si es que esa fue nuestra postura y de qué forma también nos afectaba a mí, ¿no? Porque si yo era ese modelo de comparación con mis hermanos, pues quizás mis hermanos, ¿verdad? Propiciaba que no tuviéramos una muy buena relación, ¿no? Y que también se generaran sentimientos de frustración, tristeza o enojo en nosotros, siendo el modelo de comparación con los demás. Y bueno, las siguientes preguntas para reflexionar son en nuestra familia actual. Y bueno, ahora que soy padre o madre, ¿verdad? ¿En qué momentos yo he llegado a comparar a mi hijo para motivarlo a mejorar? ¿Verdad? No importa que haya sido, o si nuestro bebé ha tenido meses o ya es un adulto, ¿verdad? Vamos a identificar en qué momentos lo hemos hecho y con quiénes lo hemos comparado, ¿verdad? También eso nos va a ayudar, pues, ¿en qué? Pues en identificar para ya no repetir precisamente este patrón y que nuestros hijos ahora, pues, no crezcan, ¿verdad? De la forma en la que quizás nosotros nos tocó vivir. Y pues por el momento sería todo, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, pues agradecerles por el tiempo, nuevamente invitarlos ya para darle fin a este tema. La próxima semana también se va a estar publicando la tercera parte, que es la última ya de este libro, ¿verdad? Entonces esperamos pues que se esté cumpliendo el objetivo de poder proporcionarles más herramientas para el proceso formativo de sus hijos. Los esperamos y bueno, continuaremos, ¿verdad? No nada más en relación a este tema, sino en el transcurso, pues el objetivo es que cada 15 días podamos estarles ofreciendo una conferencia, una plática con este tipo de temas, ¿verdad? Que les sirvan a ustedes. Por ahí en nuestra página de Facebook, Pilsen Educación Creativa, pueden encontrar las publicaciones para que estén pendientes, ¿verdad? Muchas gracias.